En esta ocasión veremos un pasaje muy interesante que se encuentra en Romanos, entre la justificación y la santificación. Y en el capítulo 5, desde el versículo 12 al 21, que podría leerse a la rápida como que fuese una comparación entre Adán y Jesús. Y esa comparación podría llevar al error de que Adán, como primer Adán, en otra parte, en otra ocasión se le dice a Jesucristo el último Adán, el postrer Adán, como si fueran los dos similares. No, de ninguna manera es así. En esta comparación vamos a ver la abismante gracia, la abundante ventaja que tiene Jesucristo sobre el primer Adán. Y a eso nos vamos a dedicar en estos minutos en el siguiente video, que está sumado a la suma de videos de un pequeño estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Comienza el capítulo 5, versículo 12, con una declaración asombrosa, que el pecado entró al mundo por un hombre. Es necesario explicar, dado que se nos dijo al principio que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, también dice, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario explicar que de dónde apareció este pecado, dado que tampoco el pecado tiene relación con solamente el mal que hacemos, que hemos venido diciendo, sino que es un estado. No es necesario hacer ni mal ni bien. Nacemos, y en ese nacimiento ya venimos con ese estigma del primer Adán, el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte seguramente es la consecuencia más clara, más evidente, como mal fruto del pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto entonces todos pecaron. Necesariamente esa es la conclusión más clara que debe haber, que dado que si la muerte entonces es el mal fruto del pecado y todos los hombres mueren, entonces todos los hombres han pecado. Ahora, si hubo un espacio entre Adán y la ley de Moisés en que no había ley, o sea, la ley, decíamos, fue presentada por causa de las transgresiones, para que hicieran de manifiesto las transgresiones, para que hubiera la posibilidad de que los hombres no se agredieran hasta exterminarse, que la ley traía límites al hacer del hombre, de manera que lo malo se especificaba y traía algún tipo de sanción. Entonces, ¿qué pasaría entonces con los hombres que vivieron entre Adán y la ley de Moisés? Bueno, en ese tiempo la gente moría de la misma manera, aunque no pecó a la manera de la transgresión de Adán. No obstante, como no había ley, entonces no se inculpaba de pecado. Pero la prueba de que había pecado igualmente era la muerte. La gente siguió muriendo de la misma manera. Ahora, Adán es solo una figura de Jesús, que había de ser el que traería definitivamente la vida, dice en el capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, también es necesario explicar que, si bien es cierto, Jesús nació en un día histórico de la Virgen María, es necesario destacar otros textos por sobre ese dato histórico, como por ejemplo el que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Se nos dice de Jesús que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y también se dice de Jesucristo en Colosenses 2, 17, Él es antes que todas las cosas. ¿Cómo puede compatibilizarse esto en que Jesús nació en un día determinado de la Virgen María, del que nosotros contamos el año 1, más o menos, ¿no es cierto?
y que Jesús haya estado antes de la fundación del mundo, mucho antes. Él es antes que todas las cosas. Y eso es lo que cree la iglesia, eso es lo que creemos nosotros. Esa es la fe que tenemos. Jesucristo siempre fue, siempre existió. Jesucristo es eterno. Ese Logos bendito, la palabra bendita eterna que estaba en Dios, un día se encarnó y vino a nacer en el vientre de María. Por lo tanto, Jesucristo es mucho antes que Adán. Y la obra de Dios en Jesucristo, pensada en Jesucristo, mucho antes de los siglos, es muy superior a lo que hizo Adán. Y eso es lo que va a relatar enseguida. Adán es algo muy minúsculo. Y lo que ocurrió en Adán es algo muy pequeño en relación a la enorme gracia y verdad y justicia que vino en Jesucristo. Es decir, entonces Jesús es eterno. Y la historia del hombre y las escrituras hallan su razón de ser en él, por no decir la creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación, todas las escrituras, el hombre, todo encuentra su explicación en Jesucristo, pues las cosas fueron hechas y creadas en él. Entonces, como decíamos recién, existe una enorme diferencia entre Adán figura y Jesucristo el verdadero don. Jesucristo no es una figura. Por la transgresión de Adán murieron los muchos, se nos dice, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don en Jesucristo, el hombre. Así que yo los invito hoy día en este video a hacer un cambio, ¿no? En lugar de centrarnos en Adán y el enorme perjuicio que hizo él en su transgresión, centremos los ojos en Jesús, que es el autor de la vida, y por quién se hizo el universo, y por quién, según en la escritura del hermano que escribió Hebreos, la epístola a los Hebreos, ¿no? Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, el heredero del universo. ¿Por quién fue constituido el universo? ¿Por quién asimismo se hicieron todas las cosas? Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Bueno, en fin, como podríamos decir, ¿no? El carácter de Dios, la imagen de Dios. Ahora, eso queda para introducir, comienza a opacar casi completamente el daño que hizo Adán. Como dice Pedro, Jesús estaba preparado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20. Un solo pecado trajo el juicio, pero muchas transgresiones manifestaron a Jesucristo el don para justificación. Entonces la justicia de Dios eterna, que se nos había mostrado y se nos había revelado anteriormente y que estaba preparada desde mucho tiempo antes, entonces es muy superior a lo que hizo Adán, a la transgresión que ocurrió en Adán. La desobediencia, por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Es verdad, pero por la justicia de Jesús vino la justificación de vida para todos los hombres que quisieran acceder a ella. De manera que todavía hay responsabilidad en el hombre, siempre hubo responsabilidad en el hombre, de obedecer o de desobedecer, de transgredir o sujetarse, de permanecer él con su orgullo y su soberbia alejado de Dios o acercarse al Señor con humildad y con mansedumbre. Siempre está esa posibilidad en el hombre, o de ser completamente consumido por la transgresión y por el pecado, o ser asumido por la justicia eterna de Dios. Porque el hecho que tú te acerques a Dios, el hecho que tú te acerques a Jesús, que te apropies de la justicia de Dios revelada en Jesucristo y creas en Jesús, quiere decir entonces que tú decides y quieres ser amparado por lo que Dios había preparado en la eternidad, mucho antes de la transgresión de Adán. La desobediencia de Adán hizo que todos los hombres fueran constituidos, declarados pecadores. Pero por la obediencia de Jesús quedó abierta la puerta para llegar a ser constituidos justos. Todos los que quieran, todos los que quisieran.
así de esta manera, pareciera ser, no debiera ser así, pero pareciera ser que los hombres asumieron con más facilidad la herencia de pecado, de desobediencia de Adán, en lugar de venir corriendo a la gracia, a la verdad y a la justicia manifestada de parte de Dios en Jesucristo. Pareciera ser, pero no es así, hermano. Las puertas están ampliamente abiertas de parte de Dios para recibir a todos. La justicia de Dios eterna no es para algunos, es para todos, para todo aquel que crea. Para que el que se acerca a Dios entienda que en Jesucristo, entienda que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, admitir la justicia de Dios es admitir que Dios solamente es el justo, el bueno, el misericordioso, y no nosotros. Vamos, acerquémonos para cobijarnos en los brazos de Dios. Es asombrosa esta posibilidad de fe que nos entregan las Escrituras. Hemos creído al pecado que nos ha hecho tanto mal. Con mayor razón debemos creer al que obedeció para llegar a ser justos. Debemos hacerlo. La ley entró en la historia y denunció el pecado que se hizo notar. Esa es la misión de la ley. ¿Había pecado entre Adán y la ley de Moisés? Había pecado, hubo pecado. Vino la ley y manifestó la cantidad, la abundancia de pecado que había. Pero cuando el pecado abundó, entonces fue más abundante la gracia, sobreabundó la gracia. Siempre ha sido así, porque Dios la tenía preparado de antemano, hermanos. La conclusión de esta comparación es que así como en el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesús. Nosotros podemos, desde ahora mismo, en este mismo momento, decidir si continuar siendo esclavos de esa herencia maldita de Adán, de su transgresión y de su desobediencia, o decidir aceptar la gracia, la misericordia, la verdad y la justicia de parte de Dios en Jesucristo. Está en tus manos y está en la mía.